Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, como tú la querías. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 12 de octubre, Salud Mental y Universitarios, una perspectiva clínica cultural, con la psicóloga Mónica Roncancio Moreno. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Igualmente, un saludo a todos los oyentes que se unen a esta sintonía a través de la red de medios universitarios y de la Radio Universitaria de Colombia. Por supuesto, también saludamos a nuestro equipo de trabajo el día de hoy. Tenemos a Germán en el máster, a Julián Marín, que se encarga de la transmisión a través de las redes sociales de la Universidad del Valle. Hoy tenemos transmisión a través de Univalle Estéreo y a través de la Facultad de Psicología en Facebook. Para las personas que se conectan a esta hora a través de la transmisión digital, también un especial saludo. Hoy iniciamos un nuevo espacio radial en Lo que nos toca, Hablemos de Psicología, un programa que realizamos con la orientación de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Les habla Marcela Tello, comunicadora de la facultad en curso en este momento, y nuestro tema de hoy: salud mental y universitarios, un enfoque desde la perspectiva clínico-cultural. Para este especial programa el día de hoy nos acompaña la profesora Mónica Roncancio. La profesora Mónica es psicóloga de la Universidad del Valle, magíster en psicología de la misma universidad y doctora en procesos de desarrollo humano y salud de la Universidad de Brasilia. Es profesora asociada del Departamento de Estudios Psicosociales de la Facultad de Psicología, y ella investiga temas relacionados con la salud mental, el desarrollo del self en la infancia y las transiciones a lo largo del ciclo vital desde las perspectivas clínicas y culturales, y su experiencia profesional está en el campo de la psicoterapia infanto-juvenil. Profesora Mónica, un placer para mí saludarla en este espacio y que nos pueda acompañar el día de hoy. Muchísimas gracias, Marcela, por la invitación. Para mí es un gusto poder estar en este espacio y compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante que nos vincula como comunidad universitaria, como personas que estamos, digamos, haciendo parte de la formación de los futuros profesionales, en su caso de los futuros psicólogos, y que también proponemos este espacio en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, que se conmemoró el pasado martes 10 de octubre, pero que como facultad hemos tenido actividades durante toda esta semana, profe. Sí, es cierto, la idea, digamos, era continuar con esa idea que la OMS nos ha propuesto, que es conmemorar el 10 de octubre como el Día Internacional de la Salud Mental. Este año la edición de la OMS, el lema es: la salud mental es un derecho humano universal. Y nosotros como Facultad de Psicología y con el apoyo de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad del Valle, pues no podíamos mirar para otro lado, sino que necesitábamos participar y promover diferentes actividades de concientización digamos, desde las posibilidades que tenemos con nuestros equipos de profesionales y de estudiantes en práctica, para concientizar y sensibilizar sobre la importancia de la salud mental, de promoverla, de poder acudir a los servicios de salud, poder identificar, digamos, síntomas de alarma, de riesgo, poder conocer también nuestra salud como un estado de bienestar, nuestra salud mental,
Entonces, durante toda esta semana, como tú lo has planteado, hemos tenido diferentes actividades. Tuvimos una invitada nacional que nos habló sobre el trauma intergeneracional. Hemos tenido actividades en los campus de la Universidad del Valle, en Meléndez, en San Fernando, en regionalización. Estamos con actividades en la sede de Buenaventura, de Zarzal, de Palmira. Y también estamos, por ejemplo, con actividades en el Hospital Universitario, donde hay gran parte de nuestros estudiantes de la Facultad de Salud que están en práctica de diferentes programas, de diversos programas, y también, digamos, con una convicción de que aquellos que cuidan de nuestra salud también debemos ayudarlos, digamos, a cuidar de su propia salud mental, digamos, desde la idea del cuidado a ese cuidador. Entonces, en el Hospital Universitario hemos desplegado toda una serie de actividades para promover el autocuidado y para sensibilizar sobre la importancia, pues, de la salud mental, de tener un bienestar y una salud mental que de verdad nos permita a nosotros podernos relacionar de una mejor manera con los demás. Profe, estas actividades me parecen muy interesantes, incluso ya un poco entrando en el tema que nos reúne el día de hoy, y es que son los estudiantes de prácticas en clínica, tengo entendido, de la Facultad de Psicología, del programa de Psicología, quienes están haciendo esas actividades de promoción y prevención para otros estudiantes que también pues son de la Facultad de Salud, de los diferentes programas de la Facultad de Salud. Es como entre pares se hacen esas actividades del cuidado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de actividades realizan con ellos? Uh-huh. Sí, mire que eso es muy interesante, Marcela, porque parte, digamos, de la estrategia que nosotros tenemos de formación. Nosotros tenemos una estrategia de formación de prácticas en salud y clínica en la Facultad de Psicología. Nosotros tenemos estudiantes desde séptimo semestre que están haciendo sus prácticas en psicología, ¿sí? Tenemos estudiantes de séptimo y octavo en una práctica que nosotros la denominamos una práctica en salud, y tenemos estudiantes de noveno y décimo que son los estudiantes que están en práctica profesional, que ya son, digamos, de la asignatura electiva en clínica. Y estos estudiantes, a diferencia, digamos, de otro tipo de prácticas, estas prácticas se acompañan por una figura que nosotros denominamos docencia-servicio, sí. Entonces, la docencia-servicio, el docente asistencial, digamos, que es el encargado de acompañarlos, pues forma y entrena a estos estudiantes para que puedan desarrollar ese tipo de actividades, para que puedan estar acompañando a los estudiantes en los diferentes escenarios. Y, por ejemplo, hemos durante esta semana hecho actividades que están encaminadas, primero, como a concientizar sobre el autocuidado, sobre la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, el lunes tuvimos una van de cuidado de la piel. Entonces era muy interesante ver cómo cuando estábamos haciendo pues conversando pues con los chicos, diciéndoles como, oigan, es que para cuidar la salud mental también nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Entonces era muy interesante ver las reacciones cuando después de que, por ejemplo, los maquillaban o las maquillaban, porque eran chicos y chicas, como mira, cómo a través de esto tú te estás cuidando, te estás queriendo, te estás viendo distinto. Entonces, ha sido un trabajo muy interesante. También estamos con actividades que nuestros mismos estudiantes, digamos, nosotros los preparamos. Por ejemplo, el día lunes comenzamos con una preparación para que estos estudiantes pudieran ayudarnos a cuidar la salud mental de los demás, porque es que son pares, ¿sí? Y también están pasando por situaciones difíciles. Entonces, lo que nosotros hicimos el día lunes fue hacer un ejercicio con ellos, son más de 60 estudiantes que tenemos que están apoyando, digamos, durante esta semana, hacer un ejercicio de cuidado al cuidador. O sea, cómo le ayudamos a que ellos mismos hagan conciencia antes de irse a enfrentar, digamos, a las diferentes situaciones en las que nos vayamos a encontrar en los diferentes escenarios en los cuales nosotros estamos haciendo este tipo de actividades. Entonces, allí los preparamos, ellos hicieron los ejercicios que nosotros propusimos a lo largo de la Semana de la Salud Mental. Tenemos, por ejemplo, entre las actividades, estamos proponiendo actividades de arteterapia. Digamos que parte de la técnica que estamos utilizando aquí es llegar a estos estudiantes con un tipo de aproximación
que permita que ellos puedan estar un poco más como vinculados a lo que estamos proponiendo. Entonces estamos haciendo talleres de arteterapia de arcilla, estamos haciendo talleres de arteterapia de construcción de mandalas como formas, digamos, artefactos, dispositivos de mediación cultural que nos permiten a nosotros también externalizar esas emociones, que nos ayuden a nosotros a poder, digamos, volver sobre nosotros mismos, pero también saber cuándo necesitamos ayuda, por ejemplo, cuando damos un pedido de ayuda. Estamos haciendo una concientización sobre la educación, por ejemplo, sobre cómo para los estudiantes, digamos, el cuidado de ciertos hábitos de sueño, de hábitos de estudio, le van a permitir también mejorar esa salud mental, ese bienestar, porque sabemos de los altos niveles de estrés que están viviendo en este momento. Estamos con unos murales por toda la universidad en los que los estudiantes están escribiendo, por ejemplo, qué considero que debo dejar ir en mi vida para sentirme mejor. Entonces ha sido muy divertido, de verdad, ver la creatividad de los muchachos y lo que los agobia. Entonces, en uno de los murales de Administración Central veíamos que decía, te vencí, maldito cálculo. Entonces eso era lo que quería dejar ir. Y entonces es muy bonito ver cómo externalizamos, cómo podemos externalizar, cómo podemos acompañar en esos procesos de externalización y cómo, digamos, a partir de eso nosotros estamos esperando, digamos, que crear, digamos, esa conciencia de la importancia de tener un bienestar y una mejor salud mental. Profe, en medio de su investigación, ¿cuáles son los factores que de pronto se han evidenciado que más afectan a los estudiantes universitarios, teniendo en cuenta que van transformándose a medida que ellos van avanzando también en su proceso formativo, los estudiantes universitarios en general? Sí, bueno, entonces como para hablar un poquito sobre eso, yo lo primero que quería decir era que digamos que estamos, de dónde parte, digamos, el interés, porque lo que quería como hablarles un poco más el día de hoy es sobre el interés en el estudio, digámoslo así, de cómo existe unos procesos, digámoslo así, de transición que hacemos todos en la vida, ¿sí? Entonces, nosotros todos desde que estamos muy pequeños hacemos procesos de transición, ya sea de un nivel educativo a otro, ya sea porque nos mudamos de casa, ya sea porque nuestros papás se separan, ya sea, es decir, todos en la vida tenemos momentos en los cuales debemos, digamos, se rompe nuestra trayectoria, como la llevamos del ciclo vital, hay una ruptura y digamos que eso implica que nosotros hagamos acomodaciones sobre nosotros mismos, en nuestra propia, movilizar ciertos recursos que nos permitan, digamos, hacerle frente a esas situaciones. Entonces, la transición a la universidad, a la vida universitaria, por ejemplo, no es una excepción, ¿no? Entonces, cuando el estudiante viene digamos, del colegio, él viene con una lógica particular de cómo, digamos, está organizado en términos de su ámbito educativo, pero cuando ese estudiante entra a la universidad, entonces hay una ruptura, digámoslo así, y ese estudiante vive una transición en la medida en que debe comenzar a movilizar ciertos recursos para poder adaptarse a la vida universitaria, ¿sí? Para poder reorganizar esas posibilidades que tiene y poder entrar a lo que implica, digamos, una vida universitaria con otras demandas, ¿sí? Muchos de los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad del Valle no son de Cali, ¿sí? Vienen de zonas aledañas, vienen del departamento, entonces... O incluso de departamentos mucho más lejanos, Nariño, sí, por ejemplo. Exactamente, entonces tenemos muchos estudiantes que vienen de zonas en las que nunca ellos han estado, digamos, pues cercanos a una institución del tamaño de la Universidad del Valle, con las dinámicas, digamos, que se viven en la Universidad del Valle, y además que pues la Universidad del Valle es la principal universidad pública del suroccidente colombiano, ¿sí? Entonces, la población, por ejemplo, que nosotros tenemos es una población que es diversa, extensa, pero en gran medida lo que más, digamos, nosotros destacamos de esa población es que es una población vulnerable y, digamos, vulnerable en el sentido de los niveles y los estratos socioeconómicos que manejamos y de las zonas del país en las que vienen. O sea, no es lo mismo un estudiante que ha vivido toda la vida en Cali con su familia, que tiene un apoyo, un soporte familiar para ir a la universidad y en 20 minutos, en media hora está en la universidad, a un estudiante que viene de Timbiquí,
por ejemplo, o un estudiante que viene de una zona pues alejada del país, ¿sí? Entonces, yo había consultado, por ejemplo, que en el 2019 en Univalle en cifras nosotros teníamos que la mayor población de los estudiantes correspondían a los estratos 1 y 2, por ejemplo. Y eso a nosotros ya nos habla de un riesgo o un riesgo socioeconómico, ¿sí? Y un riesgo socioeconómico que adicionalmente, con la llegada de la pandemia, que esa es otra cosa que voy a decir más adelante, se agudizó, digámoslo así, en esa población, digamos, se agudiza. Entonces, nosotros, como facultad, como universidad y como facultad, especialmente una facultad de psicología, pues es muy importante que tengamos la posibilidad de poder pensarnos cómo es que los estudiantes están viviendo estos momentos de transición, pero no solamente el de ingreso a la universidad, sino que durante toda la carrera los estudiantes viven transiciones. Y transiciones que no son solamente institucionales, sino que son transiciones propias del momento de vida. Entonces son jóvenes o adolescentes, digamos que todavía son adolescentes. Yo en mis cursos de primeros semestres a veces tengo menores de edad, o sea, muy chiquitos, que se están enfrentando a lo que implica, digamos, no solamente la universidad, sino la expectativa de su familia, que probablemente muchos de ellos es el primero que va a la universidad, de su grupo social, ¿sí? Como unas expectativas muy fuertes sobre lo que ellos deben hacer. Y eso, para responder tu pregunta, perdón lo largo, pero es parte de los factores, digamos, que nosotros estamos encontrando que los estudiantes, digamos, más resienten en ese proceso de transición, porque el proceso de transición, si bien es una oportunidad, digamos, para reorganizarnos como individuos, para transformarnos, pues también implica una serie de exigencias y de recursos que tenemos que movilizar, recursos psicológicos, recursos culturales, para poder hacerle frente a ese momento. Son muchas aristas que nos permite, digamos, este tema en particular cuando hablamos de vida universitaria, de estudiantes en etapa de educación superior, en una diversidad como la que evidencia la Universidad del Valle, que también creo que es un factor particular de análisis. Y en este momento quiero darle la bienvenida a mi compañera Fulvia Carvajal, que se une a esta mesa. Un placer saludarte, Fulvia. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos siguen a esta hora en la programación de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Un gusto, profesora Mónica, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, las he estado escuchando atentamente sobre todo los procesos de transición que viven los adolescentes. Profesora, hay en el imaginario la idea de que los jóvenes de hoy en día pertenecen de alguna manera a algo que se lee por ahí en las redes sociales, de una generación cristal. Es decir, se asume de manera tal vez prejuiciosa que los jóvenes, los adolescentes de hoy en día de pronto no tienen la suficiente berraquera para asumir esos tránsitos a los cuales los abuelos, las mamás, los papás de otras épocas sí lo tenían. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, Fulvia, pues tú lo has dicho, de manera prejuiciosa, digamos que lo que nos queda fácil a los adultos o a los que estamos, digamos, desde el otro lado, es juzgar lo que los pelados están haciendo hoy en día y cómo enfrentan las diferentes situaciones, pero también nosotros tenemos que evaluar y darnos cuenta, reconocer, por ejemplo, que hay un contexto en el cual ellos se están desarrollando y es un contexto en el cual pues no les ha sido fácil, ¿sí? O sea, nuestra nueva generación es una generación que ha estado enfrentada a diferentes situaciones, retos que son completamente distintos a los retos que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, ¿sí? O sea, nosotros avanzamos como sociedad, digámoslo así, y esto comienza también a generar muchos prejuicios de parte de los demás, porque pensamos de que, bueno, pero es que a mí también me hacían bullying en la escuela, pero es que tú no tienes el bullying que hacen hoy en día las redes sociales o el ciberbullying, o no tienes ese nivel de exposición. El nivel de exposición que, por ejemplo, tienen nuestros chicos, nuestros niños.
Yo en consulta, yo soy psicoterapeuta y veo de niños y adolescentes y veo cómo, digamos, las situaciones a las que ellos se están enfrentando hoy en día son situaciones que son muy fuertes, muy duras, muy complejas y que realmente desarrollar recursos para poderle hacer frente a eso, pues no va a ser nada fácil, ¿sí? Y más cuando también nosotros debemos asumir la responsabilidad como sociedad, como qué hemos estado haciendo nosotros por nuestros jóvenes, qué estamos haciendo nosotros por nuestros niños, por ejemplo, los padres, en un mundo antes, por ejemplo, cuando las mujeres, digamos, antes yo siento que, por ejemplo, las mujeres antes de salir a trabajar, ¿sí? Cuando no salían, no están como hoy que muchas mujeres trabajan, pero por ejemplo las mujeres hoy en día, además de la labor de mamá, las que son mamás, además de la labor de mamá, pues de ser una buena mamá, también tienen que ser buenas profesionales, ¿cierto? Entonces, son buenas mamás, son buenas profesionales, todo lo tienen que hacer buenas bien. Parejas, buenas parejas, todo tienen que cumplir, sí, exactamente. Pero resulta que en medio de todo esto, los niños están, digamos, allí intentando captar, por ejemplo, la atención de sus padres, intentando seguir el ritmo a una sociedad que va muy rápido. Entonces tenemos adolescentes que se sienten en soledad, ¿sí? Adolescentes muy sin muchos recursos para hacerle frente a las situaciones. Tenemos niños también con pocos recursos. Entonces digamos que yo siento que parte de todo esto es el movimiento, digamos, natural que tenemos de transformaciones de la sociedad y que ahí se van adaptando, digamos, Pero a eso. ustedes saben, a mí me gusta ser abogada del diablo y me voy a traer a colación de esos memes que se ven muchísimo. La mejor psicóloga del pasado, otrora, 40 años atrás, es la chancla. Y así, yo no estoy traumatizado, porque se escucha, está en el imaginario. ¿Qué opinas sobre este imaginario que aún prevalece en nuestros tiempos y que insiste en la debilidad de la generación actual? Uh-huh. Pues finalmente cada generación tuvo, digamos, como sus formas de crianza muy particulares y probablemente pues yo parto desde una perspectiva en la que recuperamos el carácter individual, singular pues de la persona, en el que nosotros decimos, bueno, no, o sea, realmente depende mucho de cada persona, de su medio familiar, de su contexto, de la forma como se le han dado esas orientaciones en crianza o esa canalización cultural, cómo culturalmente ese individuo se ha desarrollado allí. Y parte, digamos, de esa inquietud hoy no podemos golpear niños, ¿no? Inclusive en Colombia hay una ley que nos dice que está prohibido, o sea, nosotros no podemos hacer no hay castigo, no se puede dar castigo físico. Y parte de ese ejercicio pues de concientización también con los padres es que la crianza, digamos, hoy nos enfrentamos a otras formas de crianza. Usted le pega a un niño y lo que usted va a generar es una herida emocional más que una posibilidad de corrección que permita mejorar un comportamiento, porque la acumulación, digámoslo así, de muchas cosas, pero cualquier forma de violencia, pues nosotros que vivimos en una sociedad que es muy violenta, pues una forma de violencia como es el castigo físico en la primera infancia o en los niños, pues es una cuestión que realmente es muy complicada. Yo la verdad no considero que ese sea como el camino. Bueno, las personas pueden insistir en sus menciones prejuiciosas sobre la generación de cristal, pero también, por ejemplo, eso me da al pensar la entrada, digamos, como a una parte que quería mencionar mucho en este programa, y es cómo, digamos, a partir de la pandemia, por ejemplo, y a esto me refiero con que esta generación no le ha tocado fácil, vivió una pandemia que nosotros no vivimos, ¿sí? Ni nuestros padres vivieron, ¿sí? Entonces, esta generación que vivió esta pandemia, nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, en los informes de la OMS, de la OPS, lo que estamos viendo en los informes es que el deterioro de la salud mental de nuestros jóvenes y de nuestros niños y jóvenes es terrible. O sea, el deterioro es muy progresivo, ese deterioro de la salud mental.
Y no solamente, por ejemplo, en el reciente informe de junio de la Organización Panamericana de la Salud, nos decía, por ejemplo, la salud mental de la población de las Américas se ha visto gravemente afectada por la pandemia de COVID y por sus efectos sobre nuestras vidas, economías y sociedades, ¿sí? A partir, digamos, que nosotros no es que éramos saludables mentalmente antes de la pandemia, después de la pandemia, no, pero lo que ocurrió fue que como antes ya éramos vulnerables y ya había un deterioro, digámoslo así, de la salud mental, lo que hizo la pandemia fue agudizar y marcar más las brechas después, o sea, posteriormente, ¿sí? Durante la pandemia y posteriormente. No sé si ustedes recuerdan que se decía, digamos, una vez, como cuando ya, digamos, fue terminando la pandemia, que se decía que íbamos a vivir una pandemia de salud mental, ¿sí? Y parte de eso, digamos, está documentado en los informes, digamos, que nos traen los organismos internacionales como la OPS. Entonces, por ejemplo, a pesar, digamos, del alto nivel de problemas de salud mental que nosotros tenemos en la región, las personas no reciben la atención que requieren. Y, por ejemplo, en 2020, que fue el año de la pandemia, el 80% de las personas que tenían una enfermedad mental grave, incluida, por ejemplo, psicosis, que es una de las enfermedades mentales más graves, no recibieron tratamiento. O sea, el 80%, ¿sí? Y cuando una persona, digamos, en una familia padece una enfermedad mental grave, no es la única que es afectada por esa enfermedad mental, ¿sí? Porque sabemos que los cuidadores, las personas a su alrededor, toda la dinámica de la familia se encuentra afectada por esas situaciones particulares de salud mental. Entonces, yo sí creo que nosotros debemos ser un poco más, yo llamaría a ser un poco más consecuentes, digamos, con los tiempos que estamos viviendo hoy en día y como darles a los chicos también posibilidad de ellos de reconocerlos como los sujetos que son, con las posibilidades que tienen, con las capacidades que tienen y también nosotros asumir la responsabilidad como adultos de lo que nosotros les hemos dado. Por supuesto, todo esto atravesado por nuestros contextos socioculturales. Muy bien, estamos en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología. Hoy estamos hablando sobre salud mental y universitarios, una perspectiva clínica cultural. Regresamos después de los siguientes mensajes institucionales. Ahora podrás tener a Univalle Estéreo en tu celular o tablet. Descarga nuestra aplicación desde tu dispositivo Android en Google Play Store. Búscanos como Univalle Estéreo. Univalle Estéreo. Univalle Estéreo 105.3, como tú la querías. Ahora, más cerca de ti. Agéndate para vivir la octava FIL Cali, Feria Internacional del Libro de Cali 2023, del 12 al 22 de octubre en el Boulevard del Río, Nápoles, ciudad invitada de honor. Con más de 800 charlas con autores nacionales e internacionales a las que podrás asistir de manera gratuita. No te querrás perder este evento de ciudad que enorgullece a Cali. Ya puedes tener en tu dispositivo los medios de la Universidad del Valle. Univalle TV Play. Programación exclusiva, música, deportes, ciencia, cultura y mucho más. Descárgala ya en App Store y Play Store. Univalle TV Play. Los medios de la Universidad del Valle en Univalle TV Play. Red Empresarial. El informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Todos los miércoles a las 8 de la noche por Univalle TV, con repetición los sábados a las 7:30 de la noche y por Univalle Estéreo los viernes a las 9 de la noche. Análisis, información y actualidad. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. El Festival Internacional Unirock Alternativo cumple 15 años. Artistas locales, nacionales e internacionales. Próximo 12 y 13 de octubre en las canchas del Centro Deportivo Universitario del Campus Meléndez. Conoce más en Facebook, @UnirockFiura y en Instagram, @FiuraCali. Apoya Univalle Estéreo 105.3 FM en sus 28 años. Fiura, 15 años.
La Red de Radio Universitaria de Colombia desde el año 2003 es un referente en el contexto radiofónico de nuestro país. Somos 65 emisoras de 49 universidades de Colombia. Divulgamos la cultura, las artes, el conocimiento académico y proyectos de impacto social. Cumplimos 20 años que evidencian la importancia de la radio universitaria como constructora de una sociedad mejor informada y educada. Aportamos al debate público y a la formación ciudadana en todas las regiones de nuestro país. Red de Radio Universitaria de Colombia, 20 años. Encuentre más información en www.radiouniversitaria.org. Descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles. Escucha todos los programas en tiempo real. También puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora. Síguenos en Facebook como Univalle Estéreo. Facebook Univalle Estéreo. Síguenos en Twitter como @UnivalleST. En Twitter @UnivalleST. Univalle Estéreo. Como tú la querías. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 12 de octubre, salud mental y universitarios, una perspectiva clínica cultural, con la psicóloga Mónica Roncancio Moreno. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Muchísimas gracias. Estamos en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología. Hoy estamos hablando sobre la salud mental en el ámbito universitario desde una perspectiva clínica y cultural. Y hablando de estos contextos socioculturales, vamos a aprovechar a la profesora Roncancio para que nos explique un poco sobre esta idea casi maratónica que tienen algunas familias para que sus hijos puedan graduarse rápidamente del colegio, casi como un logro muy importante en el contexto familiar, que el joven, la joven, se gradúe a los 15 años y luego pueda ingresar rápidamente a la universidad y pueda graduarse y tener un título universitario, si es antes de los 20 mejor, y se puede ir por ahí desplegando hacia los otros niveles universitarios como la maestría o incluso el doctorado. ¿Cuáles son estas consecuencias en salud mental de esta apuesta maratónica que tienen muchas familias con sus hijos? Bueno, pues no diría que no podría ser, digamos, como determinante, algo que nosotros debemos considerar, sobre todo cuando estamos refiriéndonos al desarrollo y al desarrollo desde lo psicológico, es que no tenemos, digamos, como desarrollo es multidimensional, es multideterminado, es decir, no hay una sola razón por la cual, digamos, a razón de esto, digamos, el niño, el estudiante tuvo esta dificultad, este problema así en su salud mental, pero sí, digamos, podríamos hablar de diversos elementos que están allí en juego, que se ponen en juego en el escenario, digamos, del proceso de transición y adaptación que los estudiantes, que los niños y las niñas hacen pues a diferentes contextos. Y uno de los elementos que es fundamental allí es pensar en ese desarrollo emocional, ¿sí? Si bien hay muchos niños que tienen un desarrollo cognitivo que es óptimo, adecuado, que es, digámoslo así, que puede estar inclusive un poquitico más alto para el nivel de lo esperado, lo que se espera en los diferentes grados, pues su desarrollo emocional es algo que no es, que muchas veces, algunas veces va a la par, pero muchas veces no va a la par con ese desarrollo cognitivo. Entonces ese desarrollo emocional, ¿qué es? No solamente emocional, sino también social, socioemocional, digámoslo así. Entonces son dinámicas en las cuales el niño está inmerso, para las cuales todavía no está preparado, ¿sí? En términos de su maduración psicológica también, o sea, en términos de qué ha construido el niño en términos de esa maduración psicológica, qué recursos tiene para enfrentarse a esos momentos, digamos, que son tan exigentes como son los de lo de la vida académica, ¿sí?
Entonces, muchas veces sentimos que, y yo entiendo, digamos, a los papás que tienen este interés porque pues es un gran logro para muchas familias, ¿sí? Para muchas familias que finalmente, como lo decía ahorita al inicio, pues este chico o esta chica resulta que es el primero que va a la universidad. Entonces yo tengo ese afán para que vaya y además para que produzca, porque es que estamos haciendo un gran esfuerzo como familia para que él se forme y pueda producir también para todos, ¿sí? Como parte de su dinámica. No estoy diciendo que con esto que todos sean así, pero digamos como para usar un ejemplo, podría ser este. Y para los padres, digamos, es un gran logro, y esto, digamos que también la expectativa, digamos que allí el problema, digamos, que puede causarse en el sentido de la alta expectativa, por ejemplo, que tienen las familias, pero la dificultad que va a tener el niño si no ha madurado lo suficiente, digamos, emocionalmente, o sus recursos psicológicos todavía no están completamente organizados para enfrentarse a esas situaciones, y va a tener, digamos, un tipo de situación a la cual se está enfrentando allí, que va a ser como complicada para él, porque está lidiando con la expectativa del otro. Y desde esa perspectiva cultural, yo creo que no todos los oyentes sepan, la Universidad del Valle, a la Universidad del Valle ingresan muchos estudiantes en condición de excepción. Tenemos estudiantes de nuestra comunidad NASA, tenemos estudiantes de comunidades afro. Bueno, son muchas las condiciones de excepción, estudiantes que vienen en condición de vulnerabilidad por la violencia. Aquí hay un choque cultural importante, y yo creo que aquí nos está escribiendo Mujer NASA Valencia. No sé si ya leíste esa es una experiencia. ¿No lo has leído aún? No, apenas vamos a pasar a Me parece la increíble porque ella digitales. Nos puede dar un testimonio importante sobre lo que significa, venir de una comunidad indígena, y además de la transición emocional, todo esto que nos ha explicado la profesora Mónica de lo que significa estar de adolescente, terminar el colegio, ingresar a la universidad, que ya es en sí un impacto importante, pues mucho más si se viene de otra parte del país o de comunidades como la NASA, por ejemplo. Adelante. Para nuestros oyentes, Mujer NASA Valencia, que es como se hace llamar en su perfil de Facebook, nos escribe: qué buen programa, aprovecho la ocasión hoy, 12 de octubre, para reconocer el aporte, que llegó un comentario nuevo y me corrió para reconocer el aporte que desde Bienestar Universitario con el área de Asuntos Étnicos se hace con los estudiantes indígenas y afro, reconociendo el choque cultural y los retos que un estudiante étnico enfrenta en la universidad. Y como a manera de anécdota, según lo que nos han comentado, por ejemplo, algunos jóvenes indígenas, en algo tal vez que para las personas puede ser normal, preguntarle al profesor, interpelarlo. Eso es algo que para muchos jóvenes indígenas es impensable, por el respeto que ellos tienen frente a lo que consideran sus mayores, que son incuestionables. Entonces, imagínense incorporar a la vida universitaria todas estas nuevas dinámicas. Por supuesto, es un choque importante en la vida de un joven de 18 o 19 años que ingresa a la universidad, o incluso menos. Desde la perspectiva psicológica, ¿cómo se trabajan con estos estudiantes? Yo pienso que como que el primer punto, no, digamos que específicamente no haría como una receta sobre cómo se trabaja, pero sí como qué elementos debemos considerar. Entonces, lo primero es que nosotros debemos reconocer, por ejemplo, que hay unos recursos personales y socioculturales que cada uno de los estudiantes, independientemente de dónde vengan, tienen, ¿sí? Cada uno de nosotros, cualquier persona, cuenta con unos recursos que son personales y socioculturales que le va a permitir hacerle frente a la vida, o sea, lo que le permite vivir, listo. Entonces, eso como primera cosa. Lo segundo es que reconocer que el contexto de la universidad, la que sea, implica un proceso de transición. Es decir, allí todos sabemos que se va a enfrentar a un proceso de transición.
es muy interesante que nosotros en Colombia tenemos un grado que pasa, que está ahí, que era el kinder y ahora se llama transición. Bueno, ahora no, ya de hace unos años. Y es un grado para, digamos, justamente para transitar a la primaria, ¿sí? Que hace como ese tránsito, ese paso, como ese puente hacia el primero de primaria, ¿listo? Entonces, el paso a la universidad muchas veces es un paso que es abrupto, ¿sí? Porque usted llegó de ese contexto y llegó de su contexto escolar, el que usted tenía en el colegio, y viene al de la universidad. ¡Tum! Llegó. O del contexto de una comunidad como la indígena y viene a un contexto de ciudad y universitario. Exactamente. Que entonces, ahí son dos transiciones. Sí, exactamente. Entonces, lo segundo es reconocer cuáles son esas transiciones por las cuales ese individuo en particular está pasando, ¿sí? O de la zona rural. Tenemos muchos estudiantes que vienen de la zona rural a la vida caleña, a la vida universitaria. Sí, y en eso digamos que lo que nos han sugerido los estudios que se han realizado en los últimos años, se han hecho muchos estudios sobre todo tomando la pandemia como un momento de ruptura y la posterior, digamos, transición otra vez a las nuevas condiciones de vida que tienen los estudiantes universitarios. ¿Qué es lo que nos plantean? Pues mire, lo más importante es co-crear con los estudiantes, con los individuos, espacios para el encuentro, ¿sí? Es crear espacios que nos permitan a nosotros elaborar significados conjuntamente, esos significados subjetivos, digamos, elementos que nos permitan a nosotros ayudar a esos estudiantes a co-construir, digámoslo así, un poco no de yo acá me paro y le digo a usted cómo es que tiene que vivir eso, sino acompañarlo en ese momento. ¿Cómo te acompaño en este proceso de transición? O sea, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de la institución? Muy bien. Mujer Nasa Valencia dice, gracias por leer mi comentario. Mi nombre es Gabriela Valencia y soy la primera indígena egresada de Psicología de la Universidad del Valle y hasta el año pasado tuve el rol de acompañar como psicóloga a estudiantes indígenas desde el área de asuntos étnicos, por supuesto, de acá de la Universidad del Valle. Y para los oyentes que no sepan, la Universidad del Valle acompaña a nuestros estudiantes que vienen de estas zonas rurales del Valle del Cauca y por fuera del Valle del Cauca a estudiantes de las comunidades afro, bueno, con todas las condiciones de excepción, en una estrategia de acompañamiento y seguimiento que es la estrategia ACES. Y digamos que hay esfuerzos mancomunados desde la Vicerrectoría de Bienestar, desde la Facultad de Psicología, desde asuntos étnicos de la Vicerrectoría de Bienestar, que precisamente tienen ese propósito de acompañar a los estudiantes en todo este proceso de transición que, por supuesto, afecta, incide en la salud mental de la comunidad universitaria. Tenemos acá más preguntas, Mar, adelante. Tenemos comentarios, aportes, saludos. A través de Univalle Estéreo, el profesor Érico Rentería, colega suyo, profesora, nos escribe, no todos los estudiantes indígenas, afro, etcétera, entran por condición de excepción a Univalle, esto es real. No todos. Los programas orientados a las diferencias y grupos sociales y étnicos son claves en Univalle. Sin embargo, eso es diferente al ingreso o permanencia en la universidad, que también son, digamos, enfoques que la estrategia ACES ha diferenciado, que hace, por ejemplo, acompañamiento en vocacional para un primer ingreso y luego la permanencia. Claro, es que eso que dice el profesor Érico es fundamental. Una cosa es ingresar a la universidad, muy bien, lo logró, está en un proceso de transición, pero muchas cosas suceden durante la vida universitaria, demasiadas. Entonces es la permanencia y finalmente la graduación, que es el objetivo misional de la universidad. También tenemos saludo de Castillo Marlen, que dice, hola, qué placer escuchar a la profesora Mónica, gran docente. Andrea Sarria dice, buenas tardes, me gustaría saber desde el programa mencionado en la Semana de Salud Mental, qué ítems se trabajaron para mejorar la misma en la comunidad universitaria y cuál es el nivel de impacto esperado, así como la continuidad de estos procesos.
ya lo vamos a comentar. Jimena Tello dice, se podría decir que la población de estudiantes universitarios lleva sobre sus espaldas una carga de generaciones familiares con el objetivo de superar las expectativas de su entorno para el mejoramiento de la calidad de vida, que era, también lo mencionaba la profesora Mónica hace un momento, como son los primeros, en el caso de quienes sean los primeros de su familia en acceder a la educación superior, y sobre ellos están puestas las expectativas, ¿no? Las esperanzas de progreso, de mejorar la calidad de vida, que es una responsabilidad para una personita que pueda tener 16, 17, 18 años. Imagínate tú que pierdas, que tú seas la esperanza de tu familia y pierdas el parcial o pierdas una materia o caigas en bajo rendimiento académico. No logres entender cálculo, ¿sí? O sea, es que estamos hablando de aquí de que no es solamente, digamos, yo no me centro solo en lo cognitivo, es decir, en la capacidad o lo que sea que tenga el sujeto para poder hacerle frente, digamos, a eso, sino en lo emocional, o sea. Sí, una perspectiva integral del estudiante. Profesora, ¿nos podría, por favor, responder la pregunta de Andrea Sarria? Sí, bueno, Andrea, pues qué chévere que te intereses y preguntes por esto, porque eso ha sido un gran esfuerzo que estamos haciendo. Nosotros desde la Facultad de Psicología, por ejemplo, hemos tenido el apoyo de la Rectoría y de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Tenemos un programa de prácticas en docencia-servicio, que son prácticas en salud y clínica. Y en estas, digamos, a través de este modelo, nosotros atendemos a la población de la Universidad del Valle, tanto en la sede San Fernando como en la sede Meléndez. Entonces, durante todo el año, en los semestres académicos, nosotros brindamos una estrategia de promoción, prevención y mantenimiento en salud mental, ¿sí? Este es como parte, digamos, de los objetivos que nosotros tenemos con esa práctica y que tenemos con los estudiantes que nos acompañan. En esa práctica en particular tenemos aproximadamente unos 30 estudiantes y tenemos 2 profesores asistenciales que son los que se encargan de acompañar a estos estudiantes en su proceso de aprendizaje, pero también, digamos, como en un proceso de brindar a la comunidad universitaria que tanto lo necesita, esa escucha, ese acompañamiento. Y durante esta semana tenemos una meta de llegar, digamos, a muchos de los estudiantes de la universidad. Nosotros hemos desplegado la estrategia por la sede de San Fernando, por la sede de Meléndez, por el Hospital Universitario donde hay estudiantes de la Facultad de Salud, por la sede de Buenaventura, por la sede de Palmira, por la sede de Zarzal. Y la idea es que concienticemos cuál es el objetivo, como nos lo plantea la OMS, concientizar, sensibilizar sobre la salud mental. Estamos haciendo prevención sobre el suicidio, ¿sí? Estamos haciendo campañas de cuidado al estudiante universitario, estamos dándoles rutas de atención para situaciones, por ejemplo, de riesgo suicida. Entonces, digamos que la idea es que esta semana, digamos, lo hicimos así muy fuerte, bastante intenso, pero a lo largo de todos los semestres a lo largo del semestre tenemos una serie de actividades en las diferentes facultades en las cuales se está promoviendo el cuidado de la salud mental de nuestros jóvenes. Y esto es muy importante porque, como lo decía la profesora Mónica, no se trata de solamente venir a la universidad y aprender un conocimiento. Desde una perspectiva integral, son muchos los factores los que incluyen, por supuesto, el aspecto socioeconómico, digamos, las competencias académicas con las que vienen los jóvenes, los adolescentes del colegio, la situación personal, sus propios recursos emocionales internos, la situación familiar, pero también la alimentación, son, digamos, las condiciones en general materiales. Todo ello propende no solamente pues para que el estudiante ingrese a la universidad, sino que se mantenga, se desarrolle, ¿sí?, de manera adecuada y pueda finalmente graduarse. Ya estamos en el final de nuestro programa. Últimas recomendaciones, profesora. Bueno, yo los invito a que por favor consultemos el último informe de la Organización Panamericana de la Salud, que podamos ver la nueva estrategia que se ha definido, la nueva estrategia regional para mejorar la salud mental y prevenir el suicidio. Estamos en alerta máxima
digamos, en lo que tiene que ver con la salud mental de nuestros jóvenes. La invitación es a que podamos concientizarnos, sensibilizarnos, y parte de esa concientización y esa sensibilización es darle un lugar al joven como alguien que está en un proceso de desarrollo. Es decir, él no es un adulto, él está en un proceso de desarrollo y nosotros como los adultos que somos debemos contribuir para que él pueda tener las herramientas necesarias para hacerle frente a las condiciones a las que se está enfrentando. Algo tan sencillo podría ser, profesora, como simplemente escucharlos. Escucharlos, por ejemplo, escucharlos. ¿Cuánta gente en esta semana se nos ha acercado y dice, oiga, por primera vez siento que alguien me está escuchando? Porque muchos de estos pelados son invisibles y no quieren ser vistos porque sienten que eso, digamos, va a ser muy difícil para ellos. Son chicos muy silenciosos que sienten que los vamos a juzgar. Entonces, si nosotros, y además que les hemos dado razones, ¿no? Para que piensen eso. Entonces, también esa recomendación está muy buena, Fulvia. Escuchemos a nuestros muchachos. ¿Algún comentario adicional de nuestra comunidad digital? Por ahora no, Fulvia. Bueno, muchísimas gracias. Pues un gusto compartir con usted, profesora, en nuestro espacio Lo que nos toca. Muchas gracias, Mar. Nosotros esperamos en otro espacio aquí en Univalle Estéreo, en este programa que es asesorado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Hasta la próxima. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca. Hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM.